Buenas tardes, nos encontramos reunidos con mi compañero Jesús David Rojas Mora y quien les habla Juliet Camila Becerra Mejía para explicar el proyecto de investigación realizado a lo largo del semestre. Mediante la presente investigación se busca responder de qué forma la Corte Internacional logró determinar la validez o invalidez de un tratado ratificado por dos estados y cómo consigue dirimir los conflictos respetando la soberanía de los estados implicados. Esto mediante el desarrollo de una línea de información sobre los tratados internacionales, sus características, sometimientos, fuentes de validez y sus relaciones con las instituciones del derecho internacional. Todo con el objetivo de exponer las características de los tratados internacionales, la identificación de las afectaciones a la independencia de un país al someterse al cumplimiento de las obligaciones naturales de un tratado internacional y poder analizar las causales de invalidez de un tratado internacional proferidas por la Corte Internacional. Bueno, el primer tema el cual vamos a abordar es como que un recuento de esa disputa que hubo entre Nicaragua y Colombia. Primero, esas quejas internas que hubo entre los dos países. Luego, las actuaciones que se llevaron a la Corte de La Haya. Y pues tenemos que empezar con que el 6 de diciembre del 2001 la República de Nicaragua presentó una demanda por la que se incó un procedimiento contra la República de Colombia con respecto a una controversia en relación con la titularidad del territorio y la delimitación sobre cayos, islotes y bancos ubicados en el Mar Caribe, argumentando que los tratados vigentes no los cubrían, por lo cual necesitaba una nueva regulación. Bueno, los antecedentes de esta disputa se remontan al Tratado de Guerra-Barcenas del 24 de marzo de 1928, donde Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y la isla Manglés. Entre las pretensiones de la demanda se encuentra que Nicaragua tiene la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como todas sus islas, cayos e islotes, en la medida que sean susceptibles de apropiación. De igual forma, Nicaragua le pide a la Corte que trace una frontera marítima única entre la plataforma continental y la zona económica exclusiva perteneciente a Colombia y Nicaragua. En las excepciones preliminares del Estado colombiano se plantea que se declare la falta de jurisdicción de la Corte en virtud del Pacto de Bogotá y el estatuto de la misma, además que se rechazara de forma inmediata todas las peticiones hechas por Nicaragua. Frente a las objeciones preliminares, la Corte declaró la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y su competencia para dirimir el conflicto en razón del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Bueno, ahora vamos a hablar como que de las principales consideraciones que tuvo la Corte para emitir el fallo que pues afectó a Colombia en la pérdida de territorio. Y pues lo primero que tenemos que ver es que en las consideraciones de la Corte se visualizó que el Tratado de 1928 no definía la composición del archipiélago de San Andrés. No establecía además la limitación de los demás cayos presentes en la zona. Sin embargo, reconoció la soberanía de Colombia en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, así como las demás islas, islotes y cayos pertenecientes al archipiélago, porque Colombia había ejercido actos de soberanía desde 1969 en forma pública y sin objeciones de Nicaragua. Además, tenemos que resaltar que Colombia alega que existe un reconocimiento por terceros estados, que pues son estados que no están involucrados en el tratado, pero que vigilan o que hacen como entes reguladores o guías en dicho tratado. Además, tenemos que considerar que la Corte en varias ocasiones ha mencionado que pues esa formación de islotes así son considerados archipiélagos y no deben ser divididos. De igual manera sucede con los mapas que presentó Colombia, que pues vienen desde su época colonial, pero la Corte decidió que estos tenían un valor probatorio limitado en la medida que no eran tan exactos para definir las fronteras. El 19 de noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo que tuvo grandes repercusiones en la distribución de territorios y recursos en el Mar Caribe, pues le otorgó al Estado de Nicaragua la titularidad de 75.000 kilómetros cuadrados de mar sobre el cual Colombia había ejercido actos de soberanía y actividad económica,
lo que afectó la economía local, especialmente de las comunidades del archipiélago. Ahora, enfocándonos en los objetivos que planteamos, lo primero que debemos mencionar para empezar a desarrollar las problemáticas de esta investigación es ¿qué es un tratado internacional? Este es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, y que consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Estos se rigen por las normativas jurídicas del derecho internacional. La Convención de Viena es la encargada de regular los tratados internacionales escritos. El siguiente concepto del cual tenemos que hablar para desarrollar la pregunta problema de nuestra investigación es la de ratificación. Se entiende por ratificación el acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado internacional. La ratificación es aquel acto mediante el cual un Estado acepta, bajo el procedimiento que establecen sus leyes y su constitución política, adquirir las obligaciones de carácter internacional contenidas en el texto firmado. Cabe recalcar que en Colombia el presidente como jefe de Estado es el encargado de suscribir los tratados, pero el Congreso de la República es el encargado de ratificarlos. Además, cabe recalcar que los tratados de derechos humanos tienen ratificación automática. Con el concepto de ratificación va ligada a la reserva, que es considerada como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, con el objetivo de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Cabe recalcar que esta reserva se aplica mayoritariamente en los tratados bilaterales. El siguiente concepto es el de plenos poderes, que se entiende como un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado. Por último, se debe establecer que existen los Estados que son parte, que naturalmente son los que reciben las obligaciones de los tratados, y los Estados terceros que pueden participar como Estados garantes. Además, queremos aclarar que con estos conceptos, la investigación busca aclarar cuestiones que surgen acerca de los tratados internacionales, qué efectos traen para un Estado ratificarlos, cuáles son los mecanismos de terminación y de suspensión de un tratado internacional y, además queremos buscar una solución teórica a los conflictos que se presentan en estos tratados, especialmente en los tratados bilaterales. Según la investigación, las problemáticas van encaminadas en tres ámbitos. El primero es el de derecho, en la medida que cada país tiene su derecho interno que pues es diferente o pues puede pertenecer a otra familia de otros países que firmen el tratado, por lo cual se presentan a veces inconvenientes en la práctica de dichos tratados. El segundo es el de la geopolítica, donde existen temas económicos, políticos, militares y sociales que afectan la implementación de algunos tratados. El último factor es ese ámbito de la población, donde se pretende que esos principios de dicho tratado no se puedan ajustar a los valores de la población. Y pues esto lo corroboramos mediante el uso y el análisis de textos académicos, como lo pueden ser la terminación y la suspensión de los tratados internacionales a título de contramedida, donde se pretende identificar causas de terminación y suspensión de los tratados internacionales previstas por la codificación del derecho y sus argumentos en dichos tratados. Y acá cabe resaltar que el derecho de los tratados no se desmarca por completo de los incumplimientos de las normas convencionales, como lo establece el artículo 60 de la Convención de Viena de 1969. El incumplimiento del tratado es en los supuestos una violación grave al mismo, en la medida que se convertiría en una causal de suspensión y terminación por los demás miembros. Además, la suspensión de los tratados internacionales a título de contramedida es una cuestión que difiere la terminación y suspensión. Por otra parte, admite la autonomía y competencia del derecho de la responsabilidad internacional para regular la terminación y suspensión de los tratados internacionales como contramedida no solo en la relación del propio tratado, sino en la integración de las relaciones internacionales. Como segundo punto tenemos la denuncia en los tratados multilaterales.
A propósito de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de las presuntas violaciones de derechos soberanos en el Mar Caribe, es decir, el caso de Nicaragua versus Colombia, se establecieron excepciones preliminares con argumentos como, primero, la denuncia o retiro de un tratado internacional es una cuestión que se enmarca en un contexto más general que la culminación de los tratados internacionales, constituyendo una aplicación particular. En segundo lugar, tenemos que la interpretación de las normas internacionales, especialmente los tratados internacionales, constituye una de las tareas indispensables para el funcionamiento del sistema legal internacional, ya que de ella depende no solo la comprensión de la norma, sino también su aplicación e implementación. Como tercer punto, tenemos las competencias del Congreso de la República en materia de los tratados internacionales. Aquí encontramos que el texto de procedimiento y características de la aprobación de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico colombiano es de suma importancia en la medida que es de la piedra angular de la defensa jurídica en el caso Colombia contra Nicaragua. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico colombiano existe la posibilidad de que el Congreso de la República ratifique o rechace total o parcialmente un tratado. Además, según la Corte, existe la posibilidad de que el Congreso también aplace la vigencia del tratado. Además, la Corte Constitucional en reiteradas decisiones se ha acogido a la distinción entre reserva y declaración interpretativa. Está afirmado que los tratados bilaterales no admiten reservas, pero que sí admiten declaraciones interpretativas. Bueno, ahora vamos a hablar de las conclusiones de la investigación y la primera conclusión que resalta a la luz es la intención de Nicaragua de principalmente iniciar acciones jurídicas internacionales en el caso del Mar Caribe, en la medida que otros países lo que hacen es primero negociar y luego, si dicha negociación fracasa, acudir a las instancias de derecho internacional. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que Nicaragua en los últimos años ha vivido ciertos momentos de alta tensión política, lo que ha buscado que sus dirigentes busquen desviar la atención al exterior. ¿Y cómo se hace esto? Buscando un enemigo en el exterior. ¿Y esto a qué se debe? A que Colombia, a, buscando como que de resaltar o activar otra vez ese conflicto territorial que se tiene. La segunda conclusión que podemos sacar es que un Estado está obligado a cumplir un tratado en la medida que pues las demás partes firmantes actúan de buena fe esperando que dicho Estado cumpla sus obligaciones, como es el tratado que se había firmado entre Colombia y Nicaragua. Además, los criterios que según la Corte Internacional pues, y que se habían visto en años anteriores es que se debe buscar una línea equidistante que separe los dos territorios por mitades. Dicha línea no se pudo como que aplicar en este caso o no sé, o la Corte no lo quiso aplicar en este caso y pues lo que decidió fue buscar y crear algunos enclaves en territorio, enclaves colombianos en territorio nicaragüense. Y pues esto también, ¿a qué se debe esta creación de ciertos enclaves? En el resto de países también existen, en la medida que pues algunas fronteras, especialmente en periodos de guerra, han sido difusas, pero pues la delimitación de esta frontera en periodo de paz y ante una entidad internacional, lo que se debería buscar es que queden completamente separados uno del otro, no que queden territorios de un país dentro del otro, aislado completamente. En la medida que estos callos y islotes son pequeños para permitir su aprovisionamiento por aire, por lo cual la única manera de llegar es por agua. Y la última conclusión es que la defensa jurídica colombiana se ha basado únicamente en defensas de alegatos y argumentos jurídicos internos mediante que se sostiene que la constitución política le permite decidir al presidente como jefe de Estado y luego al Congreso ratificarlo cuáles son las fronteras de Colombia y no que una entidad internacional se las imponga. Muchísimas gracias.